¿Cómo termina 2018 en el tema de justicia, la independencia judicial y la justicia criminal? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Justicia. Pero antes, yo los dejo con la nota del día. Bienvenidos a Sin Filtro, en noche de viernes, la etiqueta SF Justicia. ¿Cómo fue el 2018 en este tema? ¿Cómo está el acceso a la justicia y la independencia judicial? Vamos hacia un 2019 que se caracteriza por la integración de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. ¿Qué podemos esperar de ese escenario? Pero comencemos a hablar del 2018. Para profundizar en este tema tenemos en el set nuestros invitados, analista político, Osvaldo Samayoa, muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto. Y Francisco Jiménez del CIEN, muy buenas noches, Francisco. Muy buenas noches. Hagamos el primer balance 2018 en el tema de justicia. ¿Hay saldos positivos, saldos negativos? ¿Qué podemos hablar sobre ese tema? Osvaldo, comencemos por acá. Bueno, sí, digamos el tema de independencia judicial, el tema de la justicia es un tema que siempre, durante todo el tiempo, tenemos que estarlo discutiendo, abordando y permanentemente buscando qué elementos hace falta mejorar. Porque la justicia es un evento que siempre van a querer infiltrarse, siempre van a querer tenerlo para generar impunidad, para ganar los malos, digamos, esos espacios en donde puedan seguir haciendo lo que ellos quieran. En el 2018 creo que hay aspectos positivos que tenemos que rescatar en cuanto vemos un ejercicio de jueces con muchas más herramientas, mucha más certeza de poder expresar sus resoluciones sin temor. Esto hace algunos años no lo veíamos. Esto es parte de la propia dinámica y el propio respaldo social que se ha dado a los jueces en poder decir, respaldamos sus decisiones. Habrán algunas que no nos gusten, vamos a utilizar los mecanismos legales que existan, estaremos en desacuerdo, lo analizaremos, pero vamos a ir respaldando ese tipo de resoluciones. Tiene que ver otro aspecto también. Se ha fortalecido de alguna manera las prácticas de investigación y las formas de conducir en el ámbito penal algunos procesos. O sea, ¿ya tienen más herramientas los jueces para poder decidir en un proceso legal? Hay más herramientas, sí, pero yo diría hay un contexto más apropiado, que lo quieren regresar, que lo quieren desaparecer. En el año 2016 se aprobó la ley de la carrera judicial. Esta ley de la carrera judicial, con sus cosas que hay que reformarle y aspectos que hay que mejorarle, instala un consejo de la carrera que le puede permitir a los jueces tener una dinámica distinta para poder seguir ejerciendo el cargo. Lo cierto es que le ha restado poder a ciertos otros sectores que trataban de influenciar permanentemente. El vicio que tiene aún es las comisiones de postulación y lo que esto genera para poder llegar a ser magistrado de apelación o magistrado de corte. Entonces podemos decir hay avances, pero todavía en el fondo vamos a encontrar un modelo permeado por lo político, que se puede politizar por lo tanto, pero al mismo tiempo que nos da luces de por dónde podemos empezar ya en una agenda estructurada a consolidar y a reformar. El gran problema que tenemos es que hay un sector de los jueces conservador que no quiere hacer estos cambios y un grupo de abogados, parte del gremio de abogados, que se han visto satisfechos sus intereses en cómo funciona el modelo, lo utilizan con litigios maliciosos o con malas prácticas que pueden llegar algunas incluso a ser consideradas corrupción y al beneficiarse de eso no quieren ningún tipo de cambio dentro del sistema de justicia. Francisco, en el tema de la independencia judicial, el acceso a la justicia 2018, ¿cuál es el balance? ¿Cuáles son los saldos positivos y aquellos puntos en donde hay preocupación? Bien, yo quisiera hacer un enfoque en la línea de lo que nosotros trabajamos lo que es el flujograma de la justicia criminal. Y yo quisiera no enfocarme tanto solo en el aspecto del organismo judicial como tal, sino todo el espectro del sistema de la justicia criminal, porque obviamente la justicia no solo es la persecución penal, sino que hay otros temas mucho más amplios y de los cuales, digamos, habría que hacer algún balance, pero, digamos, yo me quiero concentrar más en esta parte. El tema de la justicia criminal tiene que ver fundamentalmente con varias instituciones, no solo el organismo judicial. Es, digamos, un elemento fundamental, pero inicia desde la institucionalidad de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensoría Pública, que es un elemento fundamental en el tema de acceso a la justicia, el tema del INASIF, como digamos, el experto forense que da elementos importantes para los casos, el organismo judicial y efectivamente el sistema penitenciario, que es donde aquellas personas que, digamos, son condenadas van digamos, a cumplir su pena. Es importante señalar dentro de la perspectiva de lo que nosotros hacemos en el flujograma, hacemos un análisis de todo el sistema en función de la eficiencia
Y es interesante ver, no tenemos el dato obviamente del 2018 porque hay que esperar que concluya el 2018, pero en el 2017, y creemos, es muy probable de que la tendencia vaya hacia ese lado, la eficiencia en general del sistema ha sido bastante, digamos, interesante, porque de 100 casos que entran al sistema, digamos, de la justicia criminal, 27 salen, digamos, efectivamente del sistema. Obviamente tenemos un problema ahí bastante fuerte porque tenemos digamos, un balance negativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay muchos retrasos en todos los procesos, no hay celeridad. Y, digamos, es importante también señalar que en esta dinámica hay que indicar de que el Ministerio Público, por ejemplo, comparándolo con el 2014, que tenía un 15% de eficiencia, llega a tener para 2017 29.8% de eficiencia. Quiere decir que la tendencia para la eficiencia va a seguir aumentando. ¿Por qué menciono esto? Y no es, digamos, un contrapeso al análisis que hacía el licenciado Samayoa, sino que al contrario, es un complemento. ¿En qué sentido es un complemento? En que podemos ver en términos generales que estamos avanzando, pero hay una serie de desafíos en todo el sistema que son muy complejos. Y el gran desafío que nosotros vemos que es un tema pendiente es el que el sistema tenga objetivos estratégicos, digamos, únicos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada institución en términos de su funcionalidad, de su naturaleza, tiene objetivos estratégicos, pero nos hace falta ver en términos globales del sistema. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque en términos, digamos, de política criminal y en términos especialmente de eficiencia del acceso a la justicia, todas las instituciones van a estar articuladas en torno a un solo objetivo. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en términos positivos, obviamente, pero que tiene una cosa muy interesante? Vemos cómo el Ministerio Público en unos años anteriores, no es el caso de este necesariamente, recibió un aumento presupuestario para apostarle a ciertas prioridades que tenía el Ministerio Público. Pero esa eficiencia del Ministerio Público, ¿qué produjo? Recarga de trabajo en el organismo judicial. Entonces, si a la parte del Ministerio Público, que genera eficiencia porque tuvo más presupuesto, porque tuvo una serie de prioridades, no se hace lo mismo con el organismo judicial, el peso sobre el organismo es mucho más fuerte. Ahí es donde la visión estratégica no está atada. Porque, claro, yo pongo el ejemplo presupuestario, pero no, ese es uno de tantos ejemplos. Hay un ejemplo también muy interesante que señalaba el licenciado Samayoa, que tiene que ver, por ejemplo, entre la coordinación del Ministerio Público y la Unidad de Investigación de la Policía Nacional Civil, donde no en todas las áreas precisamente de investigación, pero en algunas áreas desde hace más de 10 años se vino trabajando en un objetivo estratégico común, que era precisamente el ver el tema de investigación desde una perspectiva metodológica distinta y que ha dado resultados, por ejemplo, para el combate de las estructuras de sicariato y de extorsiones. Esto significa, digamos, que sí es posible articular visiones estratégicas en común. Nosotros planteamos de que esa reflexión debe darse a nivel de todo el sistema. Si no logramos hacer esto, va a haber siempre dispares en la eficiencia, y cuando hay un dispar muy alto de la eficiencia que recae sobre otro elemento del propio sistema, este va a generar muy probablemente niveles de ineficiencia. Porque si cargamos, el tema no es que bajemos la eficiencia de una institución para todos estar abajo. No, tenemos todo que es incrementar. Y eso solo es posible con dos cuestiones importantes. Una es el que tengamos objetivos estratégicos y lo que deriva obviamente de ello, planes, tanto operativos como presupuestarios, todo lo que deriva de ello. Pero otro elemento importante es que tengamos el criterio de tomar decisiones a partir de evidencia. El problema que tenemos muchas veces en Guatemala, digamos, no solo en el tema de justicia, yo siempre, por mi área de expertise, obviamente, el tema de justicia lo vinculo al tema de seguridad. No soy abogado ni, digamos, no soy experto en temas de justicia, pero esa vinculación de justicia y seguridad, ¿qué es? Es precisamente la toma de decisiones para ser eficiente, tanto la seguridad y su vinculación con la justicia, si las decisiones se hacen en base a tener un conocimiento preciso del fenómeno de la seguridad y en este caso del fenómeno criminal. Entendiendo por criminal aquí toda la gama de delitos que existen, claro, de los que son de alto impacto, obviamente, como aquellos que son de nuestra cotidianidad, como la extorsión. El doctor Jiménez habla muy bien de esta fase previa a llegar a tribunales, a la justicia con los jueces, pero vemos cómo incluso algunos tribunales, estos de mayor riesgo, están sobrecargados de trabajo, están llenos de expedientes y que no se dan abasto. ¿Qué está pasando con lo operativo del organismo judicial que pareciera no estar en esta visión estratégica común que deberían de tener todas las entidades que conforman el sistema de justicia?
Sí, y es correcto el tema de las visiones estratégicas, porque hemos estado viendo al sistema de justicia y al organismo judicial como un lugar en donde se acumula el conjunto de quejas, el conjunto de controversias, y no como un lugar donde se van a solucionar efectivamente los conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que buscar cómo resolver los conflictos menores, cómo se pueden resolver desde lo local. Ahí, por ejemplo, un tema estratégico que hizo el Ministerio Público hace algunos años fue firmar acuerdos con autoridades de pueblos indígenas en algunas localidades para que aquellos conflictos menores fueran resueltos en la comunidad. Y eso evita que llegue al sistema de justicia. Yo siempre he dicho que tenemos que tener claridad en dos aspectos, en la visión de la política judicial y la visión de la política jurisdiccional. En la política jurisdiccional estoy pensando en el juez y su despacho y todo lo que está dentro de ese juzgado. Esos jueces están siendo cargados por una cantidad de expedientes y de conflictos que se llegan a diario, donde para darle trámite es insuficiente el personal que tienen, la estructura que tienen y todo, incluso los presupuestos que tienen para poder gestionar eso. Esto solo se va a solucionar si la política judicial, que es macro desde el sistema de la Corte Suprema de Justicia, se orienta a efectivamente buscar la resolución de los conflictos. Eso es parte de la reforma estructural y transversal que conllevaba reconocer el derecho de pueblos indígenas dentro de la reforma constitucional que se proponía. Lo otro era la posibilidad de que el sistema de justicia dentro de la Corte sacara o desmembrara de sus funciones lo administrativo de lo jurisdiccional, para que lo administrativo sea tratado por administradores y los magistrados se dediquen precisamente a lo jurisdiccional y a la política judicial como tal. Entonces, mientras mantengamos las mismas funciones administrativas y judiciales en un mismo poder, sin desconcentrarlo por temores demasiados que hay sobre cómo se van a administrar las cuentas, sobre el poder real que pierdo para designar jueces o funcionarios, no vamos a encontrar un sistema judicial que esté pensando en resolver conflictos, sino que está pensando en esta burocracia permanente y de cómo cuidar ciertos espacios de poder. Me parece que uno de los primeros elementos entonces va en esa dirección, separar lo administrativo de lo judicial, cómo las políticas judiciales empiezan a buscar diferentes formas de resolver conflictos con mecanismos, por supuesto, basados en legislación. Para eso se buscaba reformar, por ejemplo, la Constitución. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Justicia, volvemos luego del corte. Seguimos hablando sobre los retos que tiene la justicia por delante para 2019, luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Justicia. Osvaldo, antes del corte hablaba sobre mecanismos para volver más eficiente el repartir justicia, resolver conflictos. ¿Hay alguna alternativa, propuestas interesantes, Francisco, para absorber esta carga que se incrementa y que muchas veces el organismo judicial no puede absorber del todo por la falta de cobertura en el país, por una serie de limitaciones que tiene? ¿Qué podemos hacer en ese tema para hacer más eficiente la justicia? Bien, digamos, aquí hay un punto que es importante señalar que no existe precisamente, en primer lugar, por esta ausencia que decíamos anteriormente de objetivos estratégicos, un planteamiento, digamos, específico del problema. Vemos el problema que se señalaba, pero no lo vemos como un problema que deba de ser reflexionado en términos de hacer una política, en este caso una política judicial que efectivamente afronte este tema en términos concretos. ¿Qué quiero decir con esto? El gran desafío que tenemos fundamentalmente es que precisamente el propio sistema haga, digamos, conciencia de este problema, lo entienda en términos de evidencia, en términos de un conocimiento inclusive estadístico de todo esto para encontrar soluciones que van desde el aumento presupuestario, es decir, es necesario que hayan más jueces, por ejemplo, es necesario que se descarguen muchos juzgados en función de otros, es decir, respuestas que quizá tienen su complejidad en términos de implementación, pero que deben de partir fundamentalmente en descubrir cuál es el punto donde está este nivel de ineficiencia. Y esto es importantísimo porque ya se mencionaba algo que es fundamental. No todo lo que es resultado de un conflicto entre personas se debe de judicializar. Efectivamente, hay una serie de procesos previos y la Constitución y la ley dan elementos para poder
que no todo lo que sea un conflicto se derive en una judicialización. Esto ya debería ser un tema importante. Hay otros temas también que son fundamentales, y es que la eficiencia que se ha dado, digamos, en los últimos años y donde los procesos han aumentado en los tribunales, ha hecho, por ejemplo, el tema que ya se ha debatido ampliamente y que ha salido sobre el tema de la prisión preventiva, pero un elemento nuevo que es un gran desafío que tenemos, que es el elemento de la prisión provisional. Es decir, algo que a todas luces, a menos nosotros consideramos que es inconstitucional. Es decir, ¿cómo resolver el problema? Porque efectivamente hay tanta carga de trabajo y no se cumplen los tiempos que efectivamente la propia Constitución y la legislación marcan sobre el tema procesal. Aquí, digamos, son temas que hay que reflexionar, pero visualizarlos como un problema, no solo de una manera muy superficial, sino que entender cuáles son todos esos nudos que hacen esto y generar, obviamente, en este caso, objetivos estratégicos. Francisco, aquí en el CET teníamos una discusión hace unas semanas con un abogado que planteaba lo mismo, estos plazos que son larguísimos, que no se cumplen, y él responsabilizaba directamente al juez, pero es que el juez tal vez es el que decide o no cumple el plazo establecido, pero hay muchos elementos que hacen imposible que se cumplan esos plazos legales. ¿De quién es la responsabilidad entonces cuando llegamos a ese punto? Bueno, la responsabilidad de todo el sistema de justicia en general, cada uno tiene una parte de responsabilidad, desde investigaciones criminales muy lentas o investigaciones criminales que no son certeras y que por lo tanto piden más tiempo o requieren más diligencias que realizar, defensas o abogados defensores interponiendo recursos innecesarios, generando litigio malicioso, haciendo retardo injustificado de audiencias, y un sistema judicial con un sistema de jueces que busca darle trámite a esto, pero que también tiene prácticas internas que van debilitando que se cumplan con esto. Aquí hay que ver, creo yo, procesos estructurales, procesos mucho más amplios. Por ejemplo, si nos metemos al ámbito procesal penal, vamos a estar de acuerdo muchos en que esa reforma que se dio en el año 94, con el código vigente del año 92, es una reforma que quedó inconclusa en muchos aspectos de institucionalidad judicial para poder funcionar. Si nos vamos a ver el ámbito procesal civil, nos vamos a encontrar con ciertas cuestiones ahí que no van a generar una diligencia pronta. De hecho, el contexto, la discusión contemporánea en toda Latinoamérica es la oralización de los procesos civiles, para tratar de que estos sean más ágiles y que se pueda resolver los problemas más rápidos. Porque nos encontramos con un proceso burocrático, largo, tardado, desesperante incluso para las partes, para decir, acudir al sistema de justicia es perder tiempo, ¿para qué me voy a meter a todos este tipo de procesos? Entonces hay que verlo en ese ámbito estructural, macro, donde necesitamos siempre poner en crisis que tenemos procesos muy antiguos, que tenemos que mejorar, cambiar sus dinámicas, y que a veces estamos generando los cambios en las leyes, pero no en las instituciones. Un ejemplo es la prisión preventiva, ¿verdad? La prisión preventiva quedó como una medida de coerción en el proceso penal, y a lo que no sea prisión preventiva le llamamos medida sustitutiva, cuando no debería ser así. La lógica es que todos son un conjunto de medidas de coerción, y esto que le llamamos hoy medidas sustitutivas también son parte de las medidas de coerción. La prisión preventiva debería ser una más. Ahora, sí tengo un sistema penitenciario que tenga la prisión preventiva, pero no tengo una unidad, un registro, un departamento que dé seguimiento a las otras medidas. Entonces, ¿qué me garantiza más institucionalmente tener a una persona ligada a proceso? La prisión, porque no tengo otra forma de hacerlo. Pero se está abusando ahí de ese elemento. Y no le damos a los jueces tampoco un inventario de alternativas a la prisión preventiva, lo que significa obviamente, visto desde una perspectiva de la justicia en su sentido estricto, que estamos dañando un derecho humano fundamental. Y esto, digamos, más allá de la discusión de los derechos humanos o no, ¿por qué es importante verlo de esa perspectiva? Porque dañando esto, efectivamente el sistema se está minando, y por más que hagan esfuerzos para poder acceder a la justicia, si tenemos algún elemento que daña seriamente los derechos de las personas y de los, en este caso, de los imputados, realmente todo lo que podría avanzarse en el sistema va a estar minado con la ausencia de estas consideraciones. ¿Qué pasa con la prisión domiciliar, que muchas veces se ha hablado incluso acá,
que esta ambigüedad de dónde es la residencia, que si es en el departamento, es en el municipio, que hace que muchos jueces mejor opten por la prisión preventiva para no estar bajo los focos de por qué dejó salir a esta persona, que se puede mover libremente en el departamento o en el territorio nacional? Hay ahí algunos grises que no les dan herramientas certeras a los jueces para decidir. Lo que pasa es que el domicilio en el concepto civil, digamos, del derecho civil, lo vamos a entender como el departamento. Pero en el Código Procesal Penal dice el arresto domiciliario se podrá decretar en el domicilio o en la residencia de la persona. Entonces ahí generó la confusión de si tiene que estar ligado solo a la residencia o al municipio o al departamento. Pero el concepto de arresto domiciliario tenemos que verlo con un propósito, con una naturaleza. Su naturaleza es que la persona pueda seguir realizando sus actividades laborales, familiares, sociales, pero ligada a un proceso que está en investigación y en curso. Pero la percepción es que es un privilegio el arresto domiciliario y que todos deberían de ir a una prisión preventiva. Sí, esa es la visión social, ¿verdad? ¿Por qué no le dictaron una prisión preventiva? ¿Por qué no lo mandaron a la cárcel? Pero es que la persona pesa sobre ella, tiene el derecho, se le presume inocente hasta que un juez no lo declare culpable. Y mientras eso no suceda, el Estado debe de garantizar que la persona pueda seguir desarrollando sus actividades de forma normal, eso sí, respetando que está ligada a un proceso y que tiene que responder al mismo. Lo que sucede es que hay delitos graves donde todos nos diríamos, bueno, si esta persona es un asesino en serie, mejor tenerlo en una prisión. Pero si esta persona ha cometido un delito que no amerita o que la persona garantiza que no se va a fugar o que no va a obstaculizar la investigación, ¿por qué no dejar y permitir que siga generando este tipo de actividades normales? ¿Por qué? Porque la libertad es un derecho fundamental y la restricción del mismo solo puede estar condicionada por dos cosas fundamentales. Si se comprueba que sucedió un delito, hay un hecho cierto que sucedió y que esa persona participó. Es más, podríamos llegar a decir, el hecho sí sucedió, pero la persona no participó. O la persona participó y hace falta en los hechos otras personas que podrían Pero y aquí hay un tema interesante, digo, en el sentido de la discusión, y que lamentablemente el contexto nuestro tenemos que, digamos, la tendencia en toda la región es lo que algunos llaman el populismo punitivo o el populismo penal. ¿Qué quiere que decir va a las esto? cárceles unos meses, unas semanas. La simple presunción de que alguien cometió un delito y esto lo vincula a un proceso penal para poder que el Ministerio Público pruebe efectivamente que cometió el delito o la defensa pruebe lo contrario, que implica la presunción de inocencia, nosotros lo suponemos en ese populismo de que por el hecho de estar vinculado ya es culpable y sí, por eso se requiere la prisión. Cuando, aunque sea un homicidio, aunque sea un asesinato, la persona goza del principio fundamental de presunción de inocencia. ¿Por qué razón? Si lo estamos poniendo en prisión preventiva porque suponemos de que él efectivamente cometió el delito, estamos negando la presunción de inocencia. Es decir, este es un tema que hay que analizarlo a profundidad, porque este es un ejemplo de los más, digamos, de impacto a la sociedad, de que sea una persona que haya cometido un asesinato, una violación, por ejemplo, sí, o un delito de violencia contra menores de edad, que son de impacto a la sociedad. Obviamente, la reacción dentro de este populismo es que se corre el riesgo en la sociedad de que efectivamente esta persona, si cometió, probablemente eso lo va a volver a hacer. Es un tema muy, muy complejo, pero yo creo que es importante, aunque digamos, efectivamente muchos de estos principios no pueden ser prácticamente efectivos en un sistema porque es muy complejo, no podemos perderlos de vista. Y como decía precisamente Osvaldo, dos son los criterios para la prisión preventiva. O porque la persona va a interferir en las investigaciones respectivas y estando fuera, digamos, con una medida, digamos, de arresto domiciliario, por ejemplo, pueda interferir en la investigación, entonces se le aplica la prisión preventiva. O que hayan elementos que no se va a presentar ante los tribunales al momento en el cual se haga efectivo el proceso. Esos son los dos criterios, son estándares internacionales, no es un tema, digamos... y quisiera terminar la reflexión diciendo que efectivamente... Aquí no debemos de caer en la trampa que la discusión es teoría en términos de derechos de las personas, derechos humanos, en función de lo otro que debe de ser, de que las personas deben de cumplir, digamos, los efectos de sus actos, en este caso actos criminales. Lo que tenemos que ver es que el proceso debe de ser efectivamente
un proceso que tenga como criterio los principios fundamentales, porque a fin y al cabo todos los ciudadanos tarde o temprano podemos ser parte de una situación en la cual estamos inmersos en esos procesos. Las garantías deben de serse efectivas. Sé que este es un tema muy discutible, es un tema muy, inclusive Polémico. Polémico en términos políticos, sobre todo que estamos a las puertas de un proceso eleccionario. Este puede ser un tema también importante, digamos, de discusión, pero yo creo que hay que verlo desde la perspectiva de los principios, que no son principios que nos inventamos en Guatemala, sino que son resultado de todos los procesos de doctrina internacional, que no es para decir que nos vengan a imponer, porque obviamente no se trata de eso tampoco, no es esa la conclusión, sino que simple y sencillamente estar acorde a las tradiciones del derecho a nivel global. Vamos a la pausa, la etiqueta SF Justicia, regresamos con más. ¿Qué se espera para 2019 en un convulso año electoral? Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Justicia. Estamos hablando de lo ocurrido en el 2018, el balance, en los puntos positivos y aquellos en donde hay retos. Pero ¿qué depara 2019? Un año en donde se dará cita a este evento electoral, estos comicios generales, pero también la designación de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Esto complica un poco el panorama, según algunos analistas, de lo que pueda ocurrir, porque son dos eventos importantes que podrían unificar fechas incluso. ¿Y qué retos tenemos en esos meses, allá por junio, julio, que puede ser la designación de las Cortes y también la primera vuelta electoral? Sí, realmente el otro año es un año complejo en temas de elecciones. Normalmente solemos decir elecciones generales cuando hay cambio de gobierno, alcaldes, diputados. Estas son generalísimas porque habrá cambio de todo. Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Congreso, en fin, los tres poderes del Estado están en este recambio. Nos preocupamos mucho porque lo electoral de los procesos que se vienen antes de junio, pues son lo que más va a ocupar la atención seguramente, las promesas, los foros, pero luego de esto tenemos el proceso de elección de magistrados de salas de apelaciones y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Preocupa porque ya debería de tener esa preocupación el Congreso para empezar a convocar a las comisiones de postulación. Es un proceso muy largo, es un proceso que son más de 250 magistrados los que hay que elegir en salas de apelaciones, hay que revisar expedientes, es un cronograma extenso, que luego tiene que ir al Congreso para ser votados los titulares y los suplentes, y luego está la elección de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Procesos que nos preocupan porque hasta hoy hemos estado señalando muchos de que hemos encontrado demasiados vicios en estas comisiones de postulación. Se han promovido recursos judiciales que han sido dados al lugar para poder componerlo, pero no vemos los recambios. Si a esto le sumas un contexto electoral de campaña donde muchos van a estar distraídos o tal vez ocupados en esos temas, ¿cómo va a ser el trabajo de las comisiones? Y un proceso donde abogados que quieran ser magistrados tienen que, porque hay que decirlo, eso sucede, cabildear con los diputados para poder ser electos. ¿Qué tipo de pactos y de promesas van a surgir cuando debería de bastar la postulación, presentarse, pero no cabildear o no tener otro tipo de ofertas? En el ínterin de todo esto hay otra elección que también preocupa. Preocupa porque precisamente quien ocupa esa presidencia, que es la del Colegio de Abogados y Notarios, participa en las comisiones de postulación. Y esto se conforma por planillas. Se viene este tipo de elección. Hemos visto procesos de elección del Colegio de Abogados donde no sabemos por qué las campañas son tan caras, tan millonarias, porque se supone que ahí no se va a dar ningún favor, es una cuestión gremial, pero sabemos que la participación importante que tiene dentro de las comisiones de postulación se vuelve un factor clave. Entonces, me parece también que hay un gremio de abogados con un compromiso ético de poder participar en un proceso donde no se deje manipular por campañas o por todos los regalos que ofrecen, para poder elegir una persona que sí represente intereses de buscar magistrados y magistradas independientes que están orientados a consolidar los avances en materia de justicia que hay, a buscar estrategias para solventar lo que tenemos o los desafíos que tiene todo el organismo judicial, pero además garantizar la calidad de quienes van a ejercer
este tipo de puestos y de funciones, como por ejemplo los jueces de sala de apelaciones. Entonces es un año muy convulso, en donde lo que encontramos es, además de todo el proceso electoral, las elecciones de las Cortes, toda esta crisis CICIG, anticorrupción, en donde el gobierno pareciera estar destinado a destruirlo, y la sociedad creo que no está como antes con los brazos cruzados, ¿no? Ahora, Osvaldo, si los planetas se alinean, esta designación de la Corte pudiese ocurrir luego de la primera elección, de la primera vuelta, en donde ya tenemos un Congreso ya electo y Sí. sabremos qué diputados no van a ir a la reelección o no se van a poder postular o no podían por el tema del transfugismo, pero estos mismos diputados van a ser los encargados de designar las futuras Correcto. Cortes. Entonces tenemos ahí un momento difícil de el poder lo tiene el diputado que ya no está reelecto, que no va a poder seguir o que no pudo postularse. No sabemos qué intereses pueden mover a esos diputados para Además, integrar Cortes. hay que ser claros, hay muchos diputados nuevos seguramente que podrán llegar. Hay otros diputados que lo que están diciendo es al no poder participar ponen a alguien más, pero son ellos los que están detrás. Entonces, los pactos, lo que puedan solicitarle a los abogados que quieran ser magistrados, van en la misma dirección. Evitar eso es algo bastante complejo porque ya sabemos la calidad de legisladores que tenemos en este momento, no todos, pero su mayoría sí han representado propuestas que tienden a garantizar impunidad, a promover legislación que no nos favorece a todos, sino que solamente a ellos, y ciertos otros aspectos que han sido señalados y que se tramitan en el sistema de justicia. ¿Cómo está 2019 en justicia criminal en todo este tema de designación de Cortes? ¿Cómo ve estos próximos 12 meses? Bien, yo creo que yo haría una reflexión como desafío para el 2019, que efectivamente, como el licenciado Samayoa lo acaba de escribir muy bien, pareciera más bien que estos, digamos, cambios en el organismo judicial, en el sistema de justicia, van a poner en marcha de nuevo a jugadores de ajedrez que van a poner en el tablero y a mover sus piezas. Es decir, más una operación política que una operación de justicia en términos de ver el sistema como tal. Esto es preocupante porque obviamente el debate va más hacia esta, que es, digamos, es natural y es obviamente no se puede obviar, que el debate vaya más a estos posicionamientos del tablero, digámoslo de esa manera, perdiendo de vista estos elementos que yo señalaba de alguna manera anteriormente. ¿Y cuáles son? Los que deben de permitir que independientemente de esas dinámicas de tablero de ajedrez, el sistema vaya siendo fortalecido más allá de estas dinámicas. El problema es que sabemos que esto no es así porque nuestro sistema no está sólido en ese sentido. Entonces, aquí creo que también tenemos que poner en la mesa varios aspectos. Uno, lo que decía anteriormente como problema, pero que sea el desafío para ser, digamos, abordado, inclusive para ser discutido por los que van a proponer como las nuevas autoridades, es cuáles van a ser las acciones concretas que van a permitir que se desentrampe esos procesos que son largos, que resuelva de alguna manera o nos dé una luz sobre el tema de la prisión preventiva, que garantice efectivamente en tiempos y en otros elementos el tema de la presunción de inocencia, y todos esos elementos procesales, discutirlos. No solo ver el juego de ajedrez, que son las posiciones, quiénes van a llegar y quiénes no, que eso es importantísimo, diría determinante, pero también no perder de vista el otro aspecto. El otro elemento fundamental es que, digamos, aquí hay un tema que es más de coyuntura, y es que habría que hacerse la pregunta si no logramos los tiempos, si efectivamente va a ser este Congreso el que va a elegir a las nuevas Claro. Cortes. Yo no sé si se podrá, no soy experto en ese sentido, pero el problema es que las comisiones de postulación, porque aparte de todo el tema de las Cortes, también está el Instituto de Defensa Pública. Es decir, hay una carga de las comisiones de postulación tan fuerte que no sé si va a dar tiempo a otra cosa. Cada vez más, yo tengo entendido que cada vez más los miembros de las comisiones de postulación crece y crece en número la participación de las comisiones, y esto hace más complejo digamos, el trabajo de las comisiones. Esto nos lleva a una reflexión, y la reflexión es que tenemos que también pensar, y este es mi segundo aporte con respecto al desafío del 2019, ya empezar a visualizar a mediano y largo plazo, sin hablar necesariamente en este momento de las reformas. No quiero entrar a ese punto, pero independientemente de las reformas, sí hay que hacer un proceso que precisamente agilice todo esto en el sistema de justicia, y eso tenemos que afrontarlo como sociedad y obviamente como sistema.
Aparte del tema del organismo judicial, hemos hablado del Ministerio Público, vámonos hacia la Policía Nacional, en donde estos últimos días se ha conocido varios recambios dentro de los mandos medios y algunos superiores de la PNC. ¿Esto cómo puede afectar el tema de la justicia, hablándolo como un sistema? ¿Preocupa o es momento de que se conozcan los argumentos y el porqué de estos cambios para que lo que ya se avanzó no se pierda? Bueno, la Policía Nacional Civil es un ente auxiliar de la justicia. Sí. Dentro de ese papel fundamental que juega como ente auxiliar, realiza investigación, recolecta información, genera prevención, es un ente, digamos, el policía hasta resuelve conflictos a veces en la calle y evita que esto se vuelva un tema judicializado. Es decir, la policía realiza un papel fundamental. Para eso, la policía tiene que ser profesional, es decir, altamente preparada, altamente respetuosa, con muchas capacidades cada uno de los agentes y oficiales de poder abordar cada una de las problemáticas, conocedores de los derechos de cada una de las personas y de las diligencias que tiene que realizar en el momento de una detención o de una intervención que le requiere incluso hasta el uso de armas, ¿no? Por lo tanto, desbaratar a la policía, como lo hemos estado viendo, lo único que nos evidencia es, primero, que evidentemente han detenido, este gobierno ha detenido el proceso de crecimiento que traía la policía en ámbito de profesionalización policial. Cada día hemos encontrado policías con formación universitaria, policías con más capacidades, policías formados en otros países, con otro tipo de conocimientos para abordarlo. Aquí lo decía un exministro, incluso este proceso de profesionalización que incluso ni en el Partido Patriota ni en la gestión del PP se había detenido. Sí, incluso el PP apoyó la escuela de formación profesional de la policía. Es decir, es un proceso que desde los acuerdos de paz y poco a poco ha venido consolidándose, peleando contra muchos intereses diversos que han querido detenerlo y que hoy encontraron la oportunidad para detenerlo, para aprovecharse de las debilidades estructurales y administrativas. Yo creo que como sociedad tenemos que apostarle primero a que estos procesos no continúen de desbaratarlo, y lo segundo es que socialmente tenemos que discutir si ese modelo de la guerra, en donde la policía es un ente administrativo del Ministerio de Gobernación, sigue siendo viable, o tenemos que tener el Ministerio de Seguridad, en donde la policía tenga su ministerio con un presupuesto adecuado y con toda la estructura administrativa que necesita para operar y tener la cobertura que se necesita. Pero especialmente, y esto hay que entenderlo muy bien, el policía debe de ser una persona profesional, altamente respetada en la sociedad, y este policía debe tener todas las capacidades y todo un marco legal alrededor que le permita hacer una actuación efectiva. Mientras esos cambios estructurales no se den, vamos a seguir viendo cómo manipulan a nuestra policía, no la debilitan, y eso va en detrimento de nuestra seguridad y también de las posibilidades de justicia que tenemos. La respuesta que ha tenido el gobierno es que esto es parte de una rotación de puestos y que también el número de efectivos de la PNC ha ido aumentando y que han estado cumpliendo en esas, digamos, metas o esas cifras que se han propuesto. ¿Está solucionándose el tema de la justicia con eso? Vamos a hablar luego del corte. Ahora hablaremos del tema de la Policía Nacional Civil como un elemento importante del sistema de justicia. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Estamos hablando del tema de justicia, SF, justicia, pero también ahora en la parte de la Policía Nacional Civil. En los últimos días hemos visto algunos cambios desde la cúpula y también mandos medios en las filas de la PNC. ¿Qué está pasando y si se puede afectar esto, el proceso de formación que se tenía en la policía y qué se puede esperar a 2019 de las fuerzas de seguridad? Francisco. Bien, yo quisiera retomar un poco el tema de los cambios recientes. Introducir un concepto que regularmente no se usa y es el de la gobernanza en seguridad. Gobernanza vamos a entenderlo no solo como un buen gobierno, sino que lo entendemos como un hacer gobierno, no solo con el ejercicio de las funciones de las instituciones, sino que precisamente, digamos, con un contexto que está vinculado a la construcción del bien común, como lo señala nuestra Constitución. ¿Y por qué menciono esto?
porque la Policía Nacional Civil efectivamente, por un lado, es un elemento de apoyo a la justicia, pero por otro lado también es un elemento que tiene que ver con todos los aspectos de carácter de la convivencia social. Es un elemento importante para el tema de la convivencia social. ¿Esto qué significa? Que las policías en general, pero en el caso nuestro la Policía Nacional Civil como una fuerza armada civil que tiene ciertas características, para que cumpla esa función debe de ser altamente especializada. ¿En qué sentido? En el sentido de la gestión del trabajo policial. Es decir, una buena gobernanza significa entonces una vinculación de la institucionalidad de la gestión policial con el usuario, que es el ciudadano, y una construcción de confianza permanente entre el funcionario policial y las personas. Efectivamente, por eso pensamos, como lo decía el licenciado Samayoa, el policía que está en la calle puede resolver aún conflictos de los que surgen normalmente en la sociedad. Ahora, ¿qué se requiere como institucionalidad? Se requiere una institucionalidad altamente disciplinada, una institucionalidad también, por ser disciplinada, altamente jerarquizada. ¿Y esto qué significa? Jerarquizada en función y disciplinada también en función de otro elemento importante. Cada posición que se juega en el trayecto de la carrera policial de un funcionario debe de estar determinada por una carrera explícitamente formulada, pero además debe de estar condicionada por el mérito y no simple y sencillamente por un nombramiento. El problema que tenemos de diseño institucional con respecto a este sentido es que en la Policía Nacional Civil no está clara una sistemática de todas las normativas internas que tiene la propia policía para esto que llamamos la carrera policial y para el tema meritocrático. ¿Por qué es, y alguien decía, no me recuerdo si fue en las redes sociales o en un medio, ¿por qué tanto escándalo de una decisión de los cuadros y de los cambios? Y además las autoridades tienen digamos, esa facultad, esas facultades. Yo digo, efectivamente, tanto el ministro, el viceministro de Seguridad, como el director de la policía y su equipo de mando tienen la legitimidad normativa legal de poder hacer los cambios que consideren oportunos. El problema no es legal, el problema es de gobernanza. ¿Y qué quiero decir con esto? Para que sea una institución jerarquizada, disciplinada, entra un elemento que no se norma, pero que es implícito, el de liderazgo. Y en una buena gestión, en una buena gobernanza de una policía, los puestos de autoridad van vinculados también a los puestos de liderazgo. Es decir, una persona, un funcionario adquiere un puesto de mando, pero también va acompañado, si es meritocrático, con una capacidad de liderazgo. Cuando los recambios son muy, digamos, abruptos, o los recambios no tienen una lógica interna, digamos, de reglas claras en los cambios, lo que se rompe es este liderazgo. Y al romper este liderazgo se rompe entonces el espíritu de cuerpo que caracteriza la disciplina y la jerarquía. Esto, digamos, es un tema sumamente complejo. El otro tema, y para concluir esta respuesta, es también, de nuevo, el tema estratégico. No puede ser que en términos estratégicos una institución de la complejidad que tiene miles de funcionarios, que debe de estar con disciplina y con jerarquía, estratégicamente cambiemos los mandos 3 veces en un tiempo menor de 10 meses. ¿Eso qué denota? ¿Eso que está evidenciando? Está evidenciando 2 cosas. Uno, o quien toma las decisiones desconoce las dinámicas de la gestión policial y que cree que la cosa es cambiar y cambiar al momento que se considere, por las razones que sean, aquí no importan las razones. O otra cuestión que me parece a mí que es muy importante visualizarlo en este sentido, es una incapacidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una empresa, no del Estado, en una empresa privada, donde el gerente general cambia a sus subgerentes 3 veces en 10 meses? Los accionistas o los propietarios de la empresa van a decir, miren, este señor no sabe conducir, no puede ser que cambie en 3 meses sin ninguna claridad estratégica. Claro, no estoy diciendo yo de que las autoridades deben de darnos explicaciones, digamos, específicamente de sus motivaciones, tampoco. Pero sí tener una claridad, el ciudadano debe de tener una claridad de hacia dónde va el tema estratégico. Y hay otro punto muy importante que tiene que ver con el tema de la justicia y la policía, que a mí me parece que es una reflexión que tenemos que hacer y que no se está poniendo en la mesa, es el tema de la investigación criminal. De nuevo, y con yo pienso que correctamente, porque es un tema legal, se toma la decisión en el Ministerio de Gobernación de replantear de nuevo la implementación de la DIGIC, la Dirección General de Investigación Criminal, que durante el final del gobierno de Otto Pérez y después del presidente Maldonado Aguirre, se toma la decisión de dejar, digamos, sin implementar esa nueva dirección.
Claro, es necesario porque hay una ley y no puede un funcionario como un ministro dejarlo ahí como que se muera, tiene que implementarlo. La discusión que tenemos que hacer es cómo se va a hacer la relación entre la investigación de la DIGICRI, es decir, de la investigación de la Dirección General de Investigación Criminal en el Ministerio de Gobernación, conjuntamente con la Unidad de Investigación de la Policía y con el Ministerio Público. Es decir, nos encontramos a desafíos este año que viene, si se empieza a implementar a la DIGICRI, ¿qué significa implementar esa Dirección General de Investigación? ¿Por qué? Porque hay que señalar un punto que es muy importante a diferencia de la investigación en la policía. La DIGICRI tiene una relativa autonomía en relación al Ministerio Público, no tanto como la policía. Es decir, la DIGICRI no es una policía de alguna manera, porque quienes plantearon este modelo, y fue el Partido Patriota que lo llevó a la discusión en el Congreso y fue aprobada la ley, están pensando un poco, o mucho diría yo, en el modelo chileno. Es decir, una policía especializada en investigaciones y una policía dedicada a la prevención, al menos en el diseño estratégico, que son los carabineros. Y era un poco la idea, descarguemos a la Policía Nacional Civil del tema de la investigación para que vaya a hacer trabajo de prevención y constituyamos esta dirección para hacer la investigación. Pareciera que el modelo se va a retomar de nuevo, pero ¿es lo mejor realmente en este momento? Esa es la salida para mejorar las relaciones de coordinación interinstitucional. Y es un debate que hay que empezar a discutir. Y esa respuesta a esa pregunta la tenemos en este momento, hay que comenzar la discusión. Yo creo que habemos personas, unos están a favor, otros en contra, porque esa discusión se dio cuando estuvo la ley, pero el contexto era bastante diferente al contexto del día. El contexto es muy diferente ahora. ahora. Que el contexto Cerremos ahorita ahora. te hace pensar que están buscando... ¿Te hace pensar mal? Te hace pensar mal y te hace pensar y decir... Todos estos policías han de ser profesionales, se han de estar oponiendo a órdenes que han de ser ilegales o que están pidiendo, no sé, meterse a la CICIG o algo así. Y han dicho, no, nosotros no lo vamos a hacer y entonces los cambian y están buscando quiénes sí les van a obedecer. Es decir, te hace pensar cualquier tipo de cosas cuando, lo que decía Francisco, en 10 meses te cambian la cúpula policial a cada rato. Entonces, si hay un proceso de formación, si hay policías que vienen de varios años en cursos, en permanente profesionalización, esos cuadros van a ir asumiendo en su momento, en el tiempo, los procesos de dirección de la policía, bajo operaciones, bajo administración previamente planificada. Pero estar cambiando y cambiando y cambiando nos dice, ni hay planificación estratégica, ni hay una planificación a corto plazo. Ni hay liderazgo. Ni hay liderazgo. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen ese tipo de cambios? ¿Qué están buscando? ¿Por qué los cambian? ¿Qué no han obedecido estos policías que ven ellos necesidad de cambiarlo? Si posiblemente algunos de ellos no han terminado su ciclo dentro de la policía. No, incluso, ¿verdad? Yo sería inclusive, digamos, más radical, no sé si la palabra es radical, quizá más enfático, aunque no hubieran malas intenciones. Supongamos en el reino de la perfección, que no eran malas intenciones, pero es una mala decisión o una el resultado va a ser el mismo. O sea, porque uno de los elementos importantes, claro que no lo van a decir públicamente, pero uno nota lo que ellos llaman la baja de la moral. Es decir, ¿cómo puedo yo saber que le dedico 18, 15, 20 años de mi vida a una institución cuando no sé yo los criterios y las reglas que me permiten cómo crecer dentro de la institución? Cómo tener carrera, cómo tener carrera. Es decir, cómo en los últimos años, si yo he tenido la oportunidad de tener en la universidad como profesor en la maestría de estudios estratégicos y de políticas públicas, la experiencia precisamente en la universidad de muchos comisarios, subcomisarios, policías que se están formando, se están preparando para el ejercicio de la gestión policial. ¿Y cómo puedo yo, como policía que saco una maestría? Hay policías que han sacado 2, 3 maestrías. Y yo que estudio, que me esfuerzo, a veces contigo becas o un préstamo o media beca, pero me estoy esforzando, y esto no tiene ningún resultado. Y un rédito al final, porque el nombramiento se impone. Es decir, aquí es un tema, digamos, que es muy grave y yo no soy de la opinión, no creo de que la relación, porque si uno ve los índices de las denuncias y todo el tema objetivo de la seguridad, a excepción de la extorsión, uno nota que todos los delitos van a una tendencia en términos estadísticos a la baja. Claro, efectivamente, estas decisiones no tienen una incidencia del día de 24 horas con respecto a los índices. Obviamente no es así. Pero la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿esto cómo va a incidir mañana? Porque en seguridad hay un tema. Hoy estamos como estamos por las decisiones de hace 10 años.
Entonces, estas decisiones de hoy... ¿Qué ¿cómo repercusiones van a ser? tendrá en una O sea, década? no es un tema Correcto. de mañana, y eso hay que reflexionar. Bueno, hemos llegado Sin a- duda, un gobierno nuevo tendrá que entrar, Con eso, esperemos, con ese escenario. esperemos que votemos bien, a reestructurar todo esto y retomar todo esto que se está dejando tirado. Así hemos llegado al final de esta hora. Muchísimas gracias, Osvaldo, Francisco, por esta plática Muchas muy gracias por la interesante. invitación. A ustedes, muchísimas gracias. Feliz noche, nos vemos el lunes.